señores, bienvenidos una vez más a su espacio Globalizando con Manuel Cruz. Como siempre, recordarles a todos ustedes seguirnos a través de esta plataforma Faya Media y lo puede hacer a través de nuestras diferentes redes sociales. Lo puede hacer en Instagram, lo puede hacer en Twitter, también estamos en TikTok y también lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube y le da la campanita para que reciba este y todos nuestros análisis. Señores, queremos hablar hoy, nueva vez, de este conflicto entre Israel y Hamás, pero hoy desde otra perspectiva, porque el frente de batalla o los enfrentamientos no solo se han quedado en el plano militar, sino que además en el campo de la diplomacia y del multilateralismo también se están escenificando grandes debates por esto. Hablo específicamente de la resolución que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con una amplia mayoría, 120 votos a favor y 14 en contra, pidiendo el cese de las hostilidades por un asunto humanitario, para que entonces se puedan asistir a los 2.3 millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el hecho de que un grupo de delincuentes internacionales, terroristas, a los que hay que aniquilar, sin duda alguna, como lo es las brigadas Isedín Al-Qassem, que es como se llama la élite militar de Hamás, eso no significa que una población trabajadora, de gente decente y de gente humilde tenga que pagar las consecuencias de las barbaries de este grupo. Y sé que mucha gente cuando me escucha se pregunta, ¿y entonces los trabajadores y gente decente de Israel tienen que pagar las consecuencias de lo que haga Hamás? Tampoco, en modo alguno. También esta gente es trabajadora, también esta gente es gente sana y que lo único que quiere es vivir en paz, igual como quieren los palestinos. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, a raíz de esta resolución y a raíz de unas declaraciones del señor Antonio Guterres, que históricamente su gestión ha estado matizada por una visión, así los analistas lo han catapultado, ha sido un hombre todo el tiempo proclive a los intereses de Israel, pero en esta oportunidad, ante el grito de la comunidad internacional sobre el acto de genocidio que se está escenificando en la Franja de Gaza, ha tenido evidentemente que variar su posición y colocarse del lado de la racionalidad y de lo que demanda el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido, entonces, los israelíes se han manifestado en contra de la posición del señor Guterres, inclusive han llegado al extremismo, tanto el embajador de Israel por ante las Naciones Unidas, su representante allí, y también el secretario de Asuntos Exteriores, han pedido la dimisión del señor secretario general de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo han amenazado con restringir visados para representantes de la Organización de Estados, para representantes de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, entonces, ¿qué debemos decir aquí? Bueno, este acontecimiento ha puesto en evidencia una vez más las debilidades que tiene la ONU para someter, para dar cumplimiento a la Carta de Naciones Unidas, pero además con el agravante de que también se pone en evidencia una vez más que cuando un país, cualquiera en este caso Israel, tiene un amigo o tiene dos amigos en el Consejo de Seguridad, sobre todo si es un consejero permanente, muchas veces estos países tienen la facilidad que no tienen otros y que pueden hacer también lo que ellos quieran. Como yo sé que mucha gente va a querer tergiversar lo que estamos diciendo, quiero ser enfático
en que condenamos, como lo hemos hecho desde el primer momento, estos ataques de los que fueron víctimas los israelíes. Quiero poner, ¿verdad?, exteriorizar todo mi rechazo y mi afinidad con que el grupo Hamas desaparezca, o por lo menos las brigadas Izzedine al-Qassem, porque no creo que todos los miembros de Hamas sean terroristas, ni que cometan actos de terrorismo. No. Ahora, estoy firmemente convencido también de que los ciudadanos, sobre todo la población civil, y la protección cultural, que también, por si alguno no lo sabe, destruir el patrimonio cultural de un país también es un acto de guerra. El patrimonio cultural de una zona, de un país, está protegido por el derecho internacional humanitario también. Entonces, ¿qué ha dicho la ONU? Bueno, la ONU ha dicho que desde ayer, ¿verdad?, que hay unos bombardeos feroces. La ONU ha denunciado que estos bombardeos se están escenificando cerca de hospitales. Y evidentemente que eso no puede pasar. Pero vuelvo al caso. El propio Estados Unidos, señores, que es el principal aliado de Israel y con quien cuenta Israel, ha estado cuestionando este procedimiento. Ha estado pidiendo a Israel que tome en cuenta lo que está haciendo sin afectar a la población civil. Va a ser muy difícil. Ahora, la necesidad militar, la proporcionalidad, tiene que estar prevista allí. Tiene que estar prevista. No pueden poner a la población en peligro. Y gente humilde que no ha hecho nada, que no tiene culpa de eso, que se levante un día y al otro día desaparezca con toda su familia a causa de un bombazo. Eso no puede ser. Eso es un crimen que debe ser cuestionado, no importa si lo hacen los miembros de Hamas o si lo hacen los israelíes. Sigue siendo un crimen, no importa del lado que fuera. Esos dos países tienen derecho a vivir en paz y eso hay que cuestionarlo. Pero sobre todo, señores, el tema que nos ocupa y que debe preocuparnos en este momento es que ese conflicto, como también lo ha hecho el conflicto armado en Ucrania, son los que han puesto en evidencia que la Organización de Naciones Unidas como organismo multilateral y sobre todo el Consejo de Seguridad como organismo llamado a preservar la paz y la seguridad en el planeta, tienen obligatoriamente que sufrir una transformación. No puede ser que este organismo no tenga la capacidad de someter a la obediencia o que en muchos casos, cuando lo quiera hacer, por los mismos consejeros que tienen sus intereses representados en esos países, no lo pueda lograr. Que un solo país, ejerciendo un derecho al veto, pueda imponerse por encima de 190 estados, 192 estados, su voluntad, eso no es justo ni es correcto. Y eso no es multipolaridad. Eso es lo he dicho muchas veces, para mí eso es un mundo apolar, porque aquí, al parecer, cada uno que tiene poderío militar o que tiene poderío económico puede seguir haciendo lo que le parezca en el mundo de hoy. Y eso no debe ser. Además, la estructura organizativa sobre la que está diseñada la Organización de las Naciones Unidas es un modelo propio del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Eso no ha variado en nada. Eso lo único que hizo fue ampliar un poco el Consejo de Seguridad a 15 miembros, pero los mismos permanentes siguen siendo los mismos y ejerciendo el derecho al voto, de la misma forma. Y la Organización de las Naciones Unidas lo único que hace con esto es desacreditarse ante la comunidad internacional. Fíjense, una resolución pidiendo, ni siquiera está pidiendo ni negando el derecho legítimo que tiene Israel a defenderse. No es eso. Le está pidiendo un cese al fuego simplemente para asistir en términos humanitarios a una población que lo necesita. Y el solo hecho de esa resolución pone en ridículo el poderío, el poder de coacción que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente que algo como eso ni se debe permitir y debe llamarnos
de manera urgente a una introspección, porque de lo contrario no tendría razón de ser la organización. Si no existe la posibilidad de coaccionar a un país, sin importar el país que fuere, sin importar el poderío militar ni el poderío que tenga en el tablero geopolítico global, entonces la Organización de las Naciones Unidas pierde legitimidad. Y si pierde legitimidad, al mismo tiempo entonces se ponen en peligro las diferentes zonas que tienen espacio para el conflicto. Eso no se puede seguir permitiendo. Y hacemos un llamado desde aquí, a la cordura, a la sensatez y sobre todo al humanismo, para que se entienda de una vez y por todas que así como los judíos merecen vivir en paz, merecen profesar la religión que ellos entiendan y de la forma que la entiendan, y merecen ser respetados por la comunidad internacional, asimismo también los palestinos, no jamás, también merecen vivir en paz y salir adelante y profesar la religión que ellos entiendan y de la forma que ellos entiendan sin tener que llegar al extremismo, porque no es verdad que todo el que es musulmán es fundamentalista. Hay fundamentalismo en todas partes, señores. Hasta el que va a las 7 de la mañana a tocarle la puerta a usted acostado, los sábados, ese es un fundamentalista. El que le pone un altoparlante a usted a las 5 de la mañana para predicarle, ese es un fundamentalista. O sea, el fundamentalismo se expresa de muchas formas, pero eso no significa que el que sea mahometano es un terrorista, eso no es verdad. Así que nuestro llamado desde aquí para que se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas y para que reine la paz, tanto en Medio Oriente como en todas partes del mundo. Ustedes recuerden, señores, seguirle dando seguimiento a este espacio Globalizando con Manuel Cruz, desde aquí de esta plataforma Falla Media. Y nos vemos en la próxima. Ok. ¿Te gustó? Yo sé que usted siempre tiene sus títulos. Manuel Cruz hace un llamado a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero usted hizo varias cosas mejor. No, porque eso fue algo breve. Ponle en la carita. La ONU o se actualiza o desaparece. Y en el título. El título lo puedo poner el otro abajo que tú pusiste. Manuel Cruz. Sí.